Procesión, relación y persona en Santo Tomás de Aquino. Proemio. En el llamado Tratado de la Santísima Trinidad de la Suma Teológica, procediendo como siempre con orden, tal como requiere la exposición de la verdad, su autor, Santo Tomás de Aquino, escribe al principio a modo de introducción a su estudio. Como las personas divinas se distinguen por sus relaciones de origen, exige el buen método que tratemos primero del origen, o sea, de la procesión, segundo, de las relaciones de origen y tercero, de las personas. Fin de la cita. En lo que sigue se intentará ofrecer una explicación sintética esencial de este tratado de Santo Tomás, que, como se ha dicho, es sin duda uno de los tratados más perfectos que salieron de su inspirada pluma, si es que fuera posible graduar la perfección con que consumó cada uno de ellos. Porque en el de la Trinidad todo es unidad, armonía perfecta, penetración suma, unida a una sublime sencillez, brevedad casi angélica, luz oscura del misterio que da la sensación de que se ha llegado a la inteligencia de lo que en esta vida no puede comprenderse. Para ello se mantendrá el mismo orden de Santo Tomás, la consideración de la procesión, de la relación y de la persona. Y por último, a modo de conclusión, se expondrán unas reflexiones de mi maestro, el tomista Francisco Canals Vidal, en su última obra. La procesión. La enseñanza de la Santísima Trinidad no se basa en la razón humana, porque es un misterio estrictamente sobrenatural. Se fundamenta en la revelación expresa, clara y plena de Dios por medio de Cristo. Sin su revelación, la razón del hombre no lo hubiera descubierto por sí misma. Es el primero y más importante de los misterios de la fe cristiana. Santo Tomás, como recordaba Canals, decía que nos era necesario conocerla por dos motivos. El principal fue para que entendiéramos correctamente el sentido de la salvación del género humano, que se realiza por el Hijo encarnado y por el don del Espíritu Santo. Sin ello, se desconocería también el don de la gracia, que permite que tengamos vida sobrenatural, participación de la vida íntima o trinitaria de Dios. El otro es, por una parte, para tener ideas de la creación de las cosas, pues al confesar que Dios hizo todas las cosas por su verbo, se excluye el error de los que sostiene que las produjo por necesidad de su naturaleza. Por otra, porque cuando ponemos en él la profesión del amor, afirmamos que Dios no produjo las criaturas por indigencia propia, ni por motivo alguno extrínseco, sino por el amor de su bondad. Procesión, en un sentido amplio, significa una sucesión de cosas que van una tras otra o en serie. En un sentido más preciso, significa la procedencia u origen de una cosa de otra. Hay dos clases de procesiones: las procesiones transeúntes, que son aquellas en las que el efecto sale de la causa que la origina, y las procesiones inmanentes, que son aquellas en que el efecto de la procesión permanece dentro de su causa. En Dios hay procesiones transeúntes, porque la creación lo es y las criaturas son efectos externos de Dios. También hay procesiones inmanentes, porque la vida espiritual de Dios, como la del hombre, entraña entendimiento y voluntad, y sus acciones u operaciones producen efectos inmanentes que permanecen dentro de ellos. De manera, dice Santo Tomás, que toda procesión dice o supone una acción, al igual que la acción que termina en una materia exterior se sigue una procesión externa a la acción que permanece en el mismo agente, por tanto corresponde a alguna procesión interna. Esto, mejor que en parte alguna, se observa en el entendimiento, cuya acción, el entender, permanece en el que entiende.
La razón es porque quien entiende, por el solo hecho de entender, procede dentro de él algo, que es la concepción de la cosa entendida, que procede del poder intelecto y de la noticia o conocimiento de la cosa. Esta concepción es la que se significa en la voz y se llama verbo del corazón, el verbo significado con la voz, que es el concepto, lo concebido interiormente por el entendimiento y expresado con la palabra, por lo que se manifiesta lo que las cosas son. La segunda procesión inmanente o interna es por vía de la voluntad, del amor. Santo Tomás da la siguiente razón. Por la acción de la inteligencia se produce el verbo y por la operación de la voluntad hay también en nosotros otra procesión, que es la procesión del amor, por la cual lo amado está en el que ama, como por la concepción del verbo, la cosa dicha o entendida está en el que entiende. De aquí, pues, que además de la procesión del verbo, se admita en Dios otra procesión, que es la procesión del amor, la del Espíritu Santo. La procesión del verbo es una verdadera, real y propia generación. Aplicado el término a los vivientes, generación significa el origen de un ser vivo que proviene de un principio viviente con el cual está unido, y además que se proceda según la razón de semejanza, que da al tener la misma naturaleza específica, que es así como el hombre procede del hombre y el caballo del caballo, dice Santo Tomás. En Dios el generante ingénito es así Padre, y el verbo procedente es Hijo. La procesión de la voluntad o del amor de Dios, del amor mutuo entre el Padre y el Hijo, origina el Espíritu Santo. No es una generación, porque como explica Santo Tomás, la procesión que se toma según la razón del entendimiento es según la razón de semejanza del objeto entendido, pero la que se toma según la razón de la voluntad no tiene razón de semejanza, sino más bien razón de impulso o movimiento hacia algo. Y por consiguiente, lo que en Dios procede por modo de amor no procede como engendrado ni como hijo, sino más bien como espíritu, en sentido de una cierta moción o impulso vital, a la manera como alguien es movido o impulsado por el amor a ejecutar alguna cosa. Lo que se ama también está en la voluntad, pero de distinta manera de lo que está en el entendimiento, que es la semejanza del objeto entendido. En la voluntad del que ama está lo amado como inclinación o tendencia a lo que se quiere. Solo en Dios estas dos procesiones al interior, la generación del Verbo y la expiración del Espíritu Santo, son las que tiene, las que hay, porque no puede concebirse procesiones en Dios más que por razón de las acciones que permanecen en el propio agente. Estas, en la naturaleza divina, son exclusivamente dos: entender y querer. Además, precisa Santo Tomás que en Dios únicamente se puede hablar de un verbo y únicamente de un amor, porque Dios, con un solo y simplicísimo acto, lo entiende todo y de la misma manera lo ama todo. Por consiguiente, en él no es posible que de un verbo proceda otro verbo y de un amor otro amor. Un solo verbo perfecto hay en él y un solo amor perfecto. Y en esto se manifiesta su perfectísima fecundidad. Relación. De la explicación de las dos procesiones divinas, se puede inferir que la primera procesión es una verdadera generación, que establece dos relaciones: la de paternidad, la del Padre al Hijo, y la de la filiación, la del Hijo al Espíritu Santo. La segunda procesión de amor, la procedencia como espíritu, funda las relaciones de expiración activa, la del Padre y del Hijo con respecto al Espíritu Santo, y la expiración pasiva,
la del Espíritu Santo al Padre y al Hijo conjuntamente. La relación es el orden, referencia o respecto de algo, sujeto del mismo, a otra cosa, término de la respectividad. En el sujeto, la relación tiene su existencia y su fundamento en lo que se basa tal orden. El fundamento de estas relaciones divinas de paternidad y filiación es la procesión de la generación, y el de las relaciones de la aspiración activa y de la aspiración pasiva es la procesión del amor. Podría decirse con Santo Tomás que no se admiten en Dios más que dos predicamentos, el de la sustancia y el de la relación, porque los otros predicamentos, lo mismo por su ser que por su relación propia de su género, indican una referencia a aquello de que se dice, y nada de lo que hay en Dios puede decir referencia, como no sea la de identidad, aquello en lo que está o lo cual se dice a causa de su suma simplicidad. Sin embargo, las relaciones en Dios no son como las relaciones predicamentales, no son accidentes, realidades inherentes a un sujeto al que afectan intrínseca o extrínsecamente. No son algo relativo a su sujeto, como son los accidentes. Ello es posible porque en cada uno de los 9 géneros de accidentes hay que distinguir dos aspectos. Por una parte, el ser que a cada uno le compete en cuanto que es accidente, es decir, el ser del accidente es estar en otro. Por otra, la razón propia de cada uno de los géneros. Así, exceptuando la relación, encontramos que en los demás, como la cantidad y la cualidad, por ejemplo, la razón propia de cada uno se toma por su comparación al sujeto, y así se llama cantidad a la medida de la sustancia y cualidad a la disposición de la sustancia. Por la razón propia de la relación, no se toma de su comparación al sujeto en que está, sino por comparación a algo externo a él, a este sujeto. Fin de la cita. Lo esencial de la relación es estar referido no a su sujeto, en la que existe, sino a otro que está fuera del mismo. De manera, continúa argumentando Santo Tomás, si consideramos las relaciones en cuanto relaciones, hallamos que son concomitantes y no intrínsecamente inherentes, ya que significan una respectividad como tangencial a la cosa relativa, en cuanto desde ella tiende a otra. Pero si se considera la relación en calidad de accidente, entonces es inherente al sujeto y tiene en él un ser accidental. La respectividad o referencia a otro, el ser a otro, constituye la relación en cuanto tal. La relación en sí misma no incluye su ser en, lo que constituye como accidente y que es el elemento común o genérico de todos los otros accidentes, por el que se distingue de la sustancia y por el que se compone con ella. Lo propio de la relación, lo que la constituye como tal y no como accidente, es el ser a. La relación en sí misma, por ello, no incluye el ser en, la inherencia, el adherirse intrínsecamente a su sujeto. De los dos aspectos de la relación, el que es propio de todos los accidentes, el senen, las relaciones divinas no lo significan. Solo el segundo, el que es el propio y específico de la relación, el ser a, la respectividad o referencia a otro. De manera que los otros géneros, como la cantidad o la cualidad, según su razón propia, significan algo inherente a otro. En cambio, las relaciones significan, según su razón, solo la respectividad a otro. Por consiguiente, en Dios las relaciones no son accidentes predicamentales, realidades inherentes a un sujeto, al que afectan de una manera intrínseca o extrínseca. No son algo relativo a su sujeto, como los accidentes. Lo que se predica de Dios con la relación es el resultado del despojamiento de lo accidental y, por tanto, de la relación en sí misma. Por no ser accidental, la relación que se predica de Dios
solo puede ser una relación substancial, porque al perder su carácter accidental queda identificada con la misma esencia sustancial divina. Dice Santo Tomás, todo lo que en la criatura tiene ser accidental, trasladado a Dios, tiene ser substancial, pues nada existe en Dios a la manera de cuanto en Él hay es lo que es su esencia. Todo lo que hay en Dios es su misma esencia. Fin de la cita. Por consiguiente, por una parte, la relación que las cosas creadas tiene ser accidental en el sujeto, por el contrario, la relación en Dios tiene el ser de la esencia divina y es idéntico completamente a Él. Por tener el único ser divino, cada relación divina tiene este ser como ser propio y por tanto es subsistente y así es una relación substancial. Por otra, en cambio, tomada bajo la razón propia de relación, no significa referencia alguna a la esencia, sino más bien a su opuesto. Es evidente que la relación que existe realmente en Dios es idéntica realmente con su esencia y solo difiere de ella según el concepto de nuestro entendimiento, en cuanto que en la relación se importa una referencia a su puesto que no incluye el nombre de esencia. Las relaciones sustanciales divinas se distinguen, es decir, una no es la otra, de la naturaleza sustancial divina, no con una distinción real, con una distinción independiente de la intervención del entendimiento, porque están identificadas en la realidad, sino con una distinción de razón o conceptual, aunque no puramente mental. Esta distinción de las relaciones divinas con la esencia divina no es puramente mental, porque no es como las que se da entre conceptos de términos sinónimos, como llama y flama, que no tienen ningún fundamento en la realidad, sino en el mismo lenguaje. Hay, por tanto, identidad en la realidad y en los conceptos en este caso. Por el contrario, la distinción de la que hablamos es una distinción de razón o mental fundada en la realidad, porque según este tipo de distinciones, lo distinguido, sin dejar de ser el mismo, y dada su complejidad para la razón, puede diversificarse conceptualmente. Así, por ejemplo, entre el alma humana y el alma racional, que conceptualmente difieren, pero en realidad coinciden con un fundamento en la realidad, ya que la segunda, el alma racional, se explicita lo que está implícita en la primera, alma humana. Hay dos tipos de distinciones de razón fundadas en la realidad. Las que tienen un fundamento perfecto, que se da cuando el fundamento en la realidad es una composición real y uno de los compuestos se incluye en uno de los conceptos y en el otro no de manera explícita, a pesar de darse en un mismo sujeto. Este es el tipo que se da en el ejemplo anterior, entre el concepto de alma humana, que no explicita la racionalidad, aunque está allí de forma implícita, y el de alma racional, que manifiesta explícitamente aquello que estaba implícito, la racionalidad. La distinción de razón de las personas divinas con la esencia divina no puede ser una distinción de razón fundada en la realidad con fundamento perfecto en la misma, porque la esencia de Dios es simple, no hay composición. Por tanto, es una distinción de razón fundada en la realidad con un fundamento imperfecto en ella, por no referirse a una composición acto potencial ni de ningún otro tipo de composición. De este tipo de distinciones, por ejemplo, la que se da entre los atributos divinos o entre las propiedades trascendentales y el ente, que en uno se explicita lo que está en otro contenido implícitamente. El fundamento de la distinción de razón fundada en la realidad con fundamento imperfecto, que es la que se da entre las relaciones divinas con la esencia divina, es la relación opuesta que expresan sus conceptos
y que no es un compuesto, ni elemento, ni aspecto de la esencia divina. De manera, dice Santo Tomás, que la pluralidad de Dios es una pluralidad de relaciones subsistentes opuestas, de la cual no se sigue una composición en lo divino, puesto que la relación comparada con la esencia divina no se distingue de ella realmente, sino tan solo con distinción de razón, y por lo mismo no hace composición con la misma. La pluralidad de Dios es por comparación de las relaciones opuestas, no por composición, puesto que las relaciones opuestas se distinguen por sí mismas en cuanto tales, y la composición no puede resultar de los que son distintos en cuanto que son distintos. Fin de la cita. Dada esta distinción de razón entre las relaciones divinas y la única naturaleza o sustancial divina, parece que las relaciones serán idénticas entre sí, porque según el principio de identidad comparada, porque varias cosas iguales a otra son iguales entre sí. Dificultad que Santo Tomás lo presenta del modo siguiente. Todas las cosas son idénticas a otras, serán, por tanto, idénticas entre sí, pero todas las relaciones que hay en Dios se identifican con la esencia divina. Luego, no se distinguen realmente entre sí. Las tres o las cuatro relaciones de las que hemos hablado se identifican realmente con la esencia sustancial divina. Por tanto, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Bien, para resolverla, Santo Tomás acude a la distinción de razón fundada en la realidad porque dice, según Aristóteles, en el libro tercero de la Física, capítulo 3, número 4, el argumento de que las cosas idénticas a otra son idénticas entre sí es válida cuando la identidad es real y de razón, por ejemplo, túnica y vestido, pero no cuando la diferencia es sólo de razón. De este modo, aunque la paternidad y la filiación sean en realidad lo mismo que la esencia divina, sin embargo, las dos importan en sus conceptos relaciones que son opuestas y por consiguiente se distinguen entre sí, con una distinción de razón con fundamento imperfecto en la realidad. Las relaciones divinas son idénticas realmente con la esencia divina, no se distinguen de ella. Incluso, hay que decir, con el ser en que consiste la esencia divina. Y son, por tanto, subsistentes, o que por el ser existen en sí y por sí de una manera autónoma e independiente, puesto que tienen un ser propio. Las relaciones divinas son lo mismo que la esencia y el ser divino. Se identifican realmente con ellos. Son divinas. Cada una es Dios. Sin embargo, expresan en sus conceptos relaciones que son opuestas o distintas entre sí con una oposición correlativa y por consiguiente permite que se distingan realmente entre ellas. Cada relación es la esencia divina, pero no es realmente las demás. Una no es la otra, es distinta realmente de ella. Persona. Por último, el concepto de persona tiene capital importancia para la exposición del misterio de la Santísima Trinidad. Está conectado y conexionado profundamente con los de procesión y de relación divina. Los tres en Dios están ligadas, porque de la procesión surge la relación y ésta constituye a la misma persona divina. La palabra persona, cuando se predica del hombre, se utiliza para referirse a toda la individualidad del hombre, constituida por la de su cuerpo y completada por la individuación más profunda de su alma espiritual. Persona significa lo más singular o individual, lo más propio que es cada hombre, lo que no es común.
Lo propio y personal de cada persona no se hereda de los antecesores. Lo estrictamente personal no se comunica hereditariamente. La persona significa lo único e irrepetible de cada hombre, una individualidad única que no se transmite por generación, porque no pertenece a la naturaleza humana, que es la que se hereda, ni tampoco a ciertos accidentes del hombre a los que está predispuesta su misma naturaleza, que es transmitida con ellos de los padres a los hijos. Persona, por expresar una estricta individualidad, no tiene el mismo significado que hombre, aunque en el lenguaje corriente se emplea como equivalente a hombre, porque todo hombre es persona. Sin embargo, el nombre persona tiene una caracterización lógica y gramatical distinta. Persona coincide con el nombre propio por significar lo individual o lo que es propio de cada uno. Sin embargo, es comparable también con el nombre común, porque es predicable de muchos, ya que se da en todos ellos. No obstante, no lo es en sentido estricto, porque cuando se predica de varios, no se expresa un significado determinado, como todos los nombres comunes. Por ejemplo, hombre, que significa la naturaleza humana en general. Persona significa individuo, pero de modo indeterminado, ya que no puede expresar una individualidad concreta, tal como significa persona, que solo se puede decir de uno. Al predicarse de varios, manifiesta así indeterminadamente a todos los individuos personales, de manera parecida a cuando se dice algún hombre. Además, el término persona se diferencia de los nombres comunes y propios por su referencia objetiva, porque sin la mediación de algo esencial se refiere recta o indirectamente al ser. En cambio, todos otros nombres que se refieren siempre a características esenciales, generales o individuos, no se pueden incluir en lo que es la persona. La persona es el término que nombra el fundamento individual inexpresable esencialmente, al acto de ser. Santo Tomás, para expresar la denotación del ser propio personal, que es el más participado o es el mismo ser como en Dios, en el nivel propio del espíritu, que se manifiesta en la racionalidad, que a su vez fundamenta la voluntad libre, Santo Tomás asumió la definición clásica de persona de Boecio, que dice lo siguiente: persona es sustancia individual de naturaleza racional. Pero él, con términos más precisos, la definió del modo siguiente: persona es el subsistente distinto en naturaleza racional. En la definición queda expresada implícitamente la tesis propia de la metafísica de la persona de Santo Tomás, que, según sus palabras, el ser pertenece a la misma constitución de la persona. El ser, el acto de ser, el principio intrínseco de todas las cosas, causa de su esencia naturaleza, su otro constitutivo, sujeto del mismo y causa también de su existencia, o sea, el hecho de estar presente en la realidad, es un constitutivo de la persona. El ser es una realidad metafísica que no solo no es captable por los sentidos, como todas las otras, sino que tampoco es posible que la inteligencia forme su concepto. Se conoce porque a cada hombre se le revela su ser propio en su conciencia intelectual, al percibir intelectivamente que es o existe. Percepción de la que tiene una absoluta certeza y cuyo objeto, su ser propio, expresa con la palabra yo. El ser propio o yo es un núcleo interior permanente a través de todos los cambios en el transcurso del tiempo que se realizan en el sujeto y que se manifiesta en su vida intelectiva y volitiva. Este ser propio es el constitutivo formal de la persona, es el principio personificador, el que es la raíz y origen de todas las perfecciones de la persona, incluida su individualidad total. Es, en definitiva, su ser propio. También el ser,
en todos los demás entes no personales es su constitutivo formal, pero la persona se diferencia de ellos por su mayor grado de posesión del ser. Además, aunque en todos los entes sus perfecciones se resuelvan en último término en el acto de ser, son expresadas por la esencia. En cambio, persona directamente se refiere al ser, al acto entitativo que posee en mayor grado. Puede decirse, asimismo, que el ser personal es la subsistencia de la persona, lo que hace existir por sí y en sí, lo que hace subsistir, existir de una manera autónoma e independiente, ya que el ser propio es el que hace existir de este modo. Por tanto, la persona por su ser, al igual que los demás entes creados, se convierte en una sustancia completa, en una esencia sustancial con un ser propio. La definición de persona y sus características obtenidas a partir de las personas humanas se pueden predicar de Dios. Para ello se remueven las imperfecciones que comporta en las criaturas y además se refieren con significado analógico. Lo individual expresado en la definición de Boecio y lo distinto en la equivalente de Santo Tomás en la persona humana son efecto de su corporeidad o materia corpórea y de su alma singular directamente creada por Dios. En cambio, en Dios, lo individual o distinto no puede ser un efecto de la materialidad, de la que carece, ni tampoco de la naturaleza sustancial de Dios, que es común a las personas divinas. Lo no común en él es la relación, puesto que en Dios lo absoluto no es individual, por tanto es común. Por tanto, en Dios no puede haber más distinción que la que proviene de sus relaciones de origen, afirma Santo Tomás. En Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque se den cuatro relaciones reales, paternidad, filiación, expiración activa y expiración pasiva, por sus dos procesiones de generación y expiración. La tercera relación, la expiración activa, no es personal, a diferencia de las otras, porque si bien en Dios hay cuatro relaciones, sin embargo, una de ellas, afirma Santo Tomás, o sea, la expiración activa, no se separa de la persona del Padre ni de la del Hijo, sino que conviene a los dos. Y por ello, aunque sea relación, no se llama propiedad, porque no conviene a una sola persona, ni tampoco es relación personal, o sea, constitutivo de la persona. Fin de la cita. Es una relación común y por ello no es una propiedad, no puede identificarse con una sola persona. En cambio, estas tres relaciones, paternidad, filiación, procesión, se llaman propiedades personales o constitutivas de personas, pues la paternidad es la persona del Padre, la filiación la del Hijo y la procesión la persona del Espíritu Santo que procede. De las dos procesiones inmanentes de Dios, la procesión intelectual del Verbo y la procesión volitiva del amor, surgen cuatro relaciones, dos de cada una. La relación activa del Padre al Hijo es la paternidad, la relación pasiva del Hijo al Padre es la filiación. Son dos relaciones opuestas y por tanto constituyen dos personas. La relación del Padre y del Hijo al Espíritu Santo origina la expiración activa, pero no da origen a una persona, ya que, aunque sea opuesta, no es propia o propiedad de un solo sujeto, sino de dos, el Padre y el Hijo. En cambio, la relación pasiva del Espíritu Santo, que se le denomina también procesión, relación al Padre y al Hijo, es la relación constitutiva de la persona del Espíritu Santo. Y aunque su término sea doble, o sea, el Padre y el Hijo, su sujeto es único, es el Espíritu Santo, y la tiene por tanto como propia o en propiedad. Las tres propiedades personales, al igual que las tres relaciones que constituyen, son tres:
paternidad, filiación y expiración pasiva. La definición de persona, sustancia individual de naturaleza racional de Boecio o subsistente distinto en naturaleza racional de Santo Tomás, en Dios es o son equivalentes a relación subsistente, porque, con palabras de Santo Tomás, la persona divina significa la relación en cuanto subsistente. Por una parte, porque con el término subsistente queda determinada la relación, que manifiesta lo individual como una sustancia. Por otra, que es racional por estar identificada la racionalidad divina con la naturaleza sustancial divina. Sin embargo, por esta identificación de la persona o relación divina con la naturaleza subsistente de Dios, no puede decirse que la misma naturaleza divina sea persona. Ciertamente es una naturaleza que es subsistente, individual y racional, pero no es persona por ser común a las tres personas. No es, por tanto, totalmente incomunicable, tal como requiere el concepto de persona. En cada una de las personas divinas, por tanto, no se nombra solo la relación, porque se expresa también toda la esencia divina que es idéntica a las tres personas. Esta relación, que es un orden o respectividad, no añade realidad a la esencia con la que se identifica, de manera que al nombrarse una persona divina, se expresa la relación y la esencia divina, aunque no por igual. Se designa directamente la relación e indirectamente la esencia subsistente. De aquí que la relación expresada no es la relación en cuanto relación, sino la relación subsistente. Las tres relaciones subsistentes y opuestas entre sí, constituyentes de las tres personas divinas, son, por tanto, idénticas en todo, menos en la relación subsistente que las constituye a cada una de ellas y por las que se distinguen realmente entre sí. Además, la realidad de cada relación personal se encuentra en la esencia subsistente divina, porque la relación es subsistente por identificarse con ella. Y como esta esencia de Dios es su ser, éste hace subsistir a cada relación, y así la relación subsistente tiene como propio el ser de Dios. Por consiguiente, tanto en Dios, al igual que en toda persona, el ser es el constitutivo formal de la persona divina. La procesión, la relación, la perfección, la subsistencia y la realidad son comunicadas por el ser divino. Aunque, como se ha probado, cada persona se distingue de la esencia divina con una distinción de razón con fundamento imperfecto en la realidad, pero entre sí las personas divinas se distinguen realmente, porque son relaciones subsistentes y opuestas. Esta distinción es real, ya que cada persona posee la realidad y la perfección que le comunica la esencia con la que se identifica, pues tal esencia es el mismo ser. Esta distinción es real, ya que cada persona posee la realidad y la perfección que le comunica la esencia con que se identifica, pues tal esencia es el mismísimo ser. La primacía de la persona. Sobre esta doctrina de la persona y su aplicación al misterio trinitario, el tomista Francisco Canals, en su último escrito dedicado a ellas, expuso varias reflexiones de capital importancia. Una de las mismas es que en la persona de la que procede la persona nacida o la persona dada, hemos de pensar su constitución como persona anterior a las procesiones, porque nada es referido a si no es algo absoluto. Por consiguiente, añade Canals, la generación y la aspiración activa han de ser entendidas como su término en el Hijo y en el Espíritu Santo, como hipóstasis, o sea, sustancias subsistentes, es decir, como personas. Para explicar esta tesis, que puede parecer extraña, Canals acude a esta objeción que se plantea Santo Tomás.
Según Aristóteles, Física, libro quinto, capítulo primero, la relación no puede ser término de un movimiento por sí misma y por consiguiente tampoco de una acción. Y así tampoco puede ser objeto de una potencia a la que nombramos por respecto a una acción. El poder o potencia generativa es el principio del acto generador, la potencia generativa. Sin embargo, la generación del Hijo en Dios se dice relativamente. Luego se concluye en la objeción, la potencia de Dios no se extiende a ellas y por ello el poder generar no se incluye en su omnipotencia. La respuesta de Santo Tomás es que, aunque es cierto que la relación en cuanto tal no está causada por una potencia, por un poder activo, la generación del Hijo significa la relación por modo de acción y al Hijo por modo de hipóstasis subsistente. Por ello, nada prohíbe que se diga que la generación sea efecto de la omnipotencia. Comenta Canals. Santo Tomás comparte la posición aristotélica. La generación no tiende a la relación de los hijos a sus padres, sino al nacimiento de los hombres que son sus hijos. En el Evangelio se nos habla de la mujer que se alegra porque ha nacido un hombre, Juan 16, 21. No dice porque sea madre, porque se dé la relación de maternidad y de filiación. La relación en cuanto tal no es eficiente ni el efecto propio de una acción. Fin de la cita del doctor Canals. La mujer, por tanto, no se alegra por las dos relaciones de maternidad y filiación que hacen que sea madre, su sujeto, que exista su término, el hijo. Se alegra porque ha nacido una persona, el efecto de la procesión de la generación, no por las relaciones que son el efecto secundario del efecto propio del nacimiento de una persona. El orden conceptual entre la procesión y la relación puede ser doble, porque, como se dice en este pasaje de Santo Tomás, citado por Canals, entendemos de distinta manera según que entendemos la relación en cuanto es constitutiva de la divina persona o pensamos la relación como relación. Así nada impide que, según una manera de entender, la segunda, la relación presuponga la procesión, pero en cuanto al otro modo de concebir, el primero, es a la inversa. Según este segundo modo de concebir, la relación como relación, hay que decir, si se considera la relación en cuanto relación, presupone el concepto de procesión. Así, la generación del Hijo por el Padre se presupone a las relaciones de paternidad y filiación. En este caso, la procesión de generación es anterior a la relación que produce. De manera que, conceptualmente, dice Canals, hemos de poner primero las procesiones que las relaciones. La generación por el Padre antes que su paternidad respecto al Hijo y la filiación del Hijo respecto a Él. La aspiración por el Padre y el Hijo como anterior a la relación, que en cuanto idéntica con la esencia divina, constituye la persona del Espíritu Santo como don. Por lo que hemos de pensar del Espíritu Santo, referido como don y amor, expirado al Padre y al Hijo. Fin de la cita. En cambio, con arreglo al primer motivo, como la relación que se constituye en cuanto tal, debe, en cuanto constitutiva de la persona, debe decirse que si se considera la relación en cuanto que es constitutiva de la persona, así la relación que constituye la persona de la que es procesión es anterior en nuestro concepto que la procesión. Así, la paternidad en cuanto constitutiva de la persona del Padre es conceptualmente anterior que la generación. Por esto, cuando se dice del Padre, porque engendra al Hijo, es Padre, se toma el nombre de Padre en cuanto designa exclusivamente a la relación,
pero no en cuanto significa persona subsistente. En este último sentido, la relación en cuanto relación al concepto de procesión generativa, habría que decir, por el contrario, porque es padre engendra, y por tanto se considera la relación en cuanto subsistente, el ser padre, anterior a la procesión de la generación. Por consiguiente, concluye Canals, la primacía conceptual proclamada por Santo Tomás entre la paternidad en cuanto constitutiva de la persona, de la que la revelación bíblica habla como el Dios y Padre, sobre la generación fundante de la relación de paternidad al Hijo, nos lleva a recordar la afirmación por Santo Tomás de la potencia generativa del Padre como constitutiva por la comunicatividad del acto puro, cuya naturaleza es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible. Afirma Santo Tomás, en efecto, que es de la naturaleza del acto comunicarse lo más posible. Por eso, cada gente obra según lo que es en acto. Pero obrar no es otra cosa que comunicar en la medida de lo posible aquello por lo que la gente es en acto. Además, la naturaleza divina es máxima y purísimamente acto, de donde la misma se comunica lo máximo. Observa el profesor Canals sobre este misterio de la fecundidad generativa del Dios vivo, que es por la fecundidad vital infinita del acto puro en la línea intelectual por la que podemos referirnos al Verbo e Hijo como luz de luz, nacido del Padre de todos los hijos, de todos los siglos, Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, que la revelación del misterio nos propone a nuestra fe y que la relación al servicio de la fe puede expresar hablando del surgir, el acto del acto. Por último, quisiera destacar también otra observación de Canals que me parece muy importante, que simplemente la leeré muy brevemente. La tendencia a definir la persona como relación se apoya erróneamente en la teología trinitaria, como hacen algunos personalismos actuales. Las personas divinas son relaciones subsistentes, pero ya San Agustín ponía en claro el carácter sustancial de las personas divinas. Nada es referido a si no es algo absoluto en sí. Las relaciones opuestas que distinguen las personas son constitutivas de las personas en cuanto por su identidad con la esencia divina son subsistentes. Como conclusión de la difícil y compleja exposición tomista del misterio trinitario, y como síntesis podrían ser estas palabras del tomista catalán Josep Torres i Bages, que con una excelente profundidad filosófica y teológica expuso, y que yo voy a leerles estos dos fragmentos. La vida espiritual, decía el santo obispo de Vic, se alimenta del conocimiento de las cosas sobrenaturales. Desapareciendo este conocimiento, la vida se hace material y puramente sensible. De aquí que aún las más sublimes verdades de la religión deban predicarse al pueblo, máxime a las personas de vida contemplativa. Por eso el misterio de la Santísima Trinidad, que es misterio y el dogma por excelencia, porque es el misterio de Dios, forma la base de la vida cristiana y debe, añado yo, ser enseñado, en la medida que se pueda, a todos los cristianos. Explicaba por ello el doctor Torres i Bages que nuestro Dios es solo, pero no solitario. Un Dios solitario sería triste y estéril, y nuestro Dios es felicísimo y fecundísimo. El eterno Padre, el antiguo de los días, es como raíz de la Trinidad. Se conocía a sí mismo y a todas las cosas posibles. Y este pensamiento no es como el nuestro, sino eterno, inmenso. No se desvanece, sino que es siempre el mismo.
es el resplandor de su sustancia y es su Hijo unigénito. El Padre y su Verbo, al conocerse, se aman, y se aman más en cuanto son una misma cosa. Pero este amor no es pasajero, no existe ahora para desaparecer después, forma parte de su misma sustancia, es el lazo que une a Padre e Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Todavía de un modo más claro, decía Torres y Valles en otro lugar: tres personas en Dios, como el tronco, las ramas y las hojas, no son más que un árbol, a pesar de ser tres cosas diferentes. Pero en la Trinidad no son diferentes, sino distintas, por la oposición de su relación, y al mismo tiempo iguales, porque todas las cosas en Dios son unas, menos las relativas. No podemos creer en el Padre sin creer en el Hijo, porque no hay Padre sin Hijo, y no podemos creer en el Padre y en el Hijo sin creer en el Espíritu Santo, que es el amor que el Padre y el Hijo se tienen, porque no hay Padre e Hijo que no se amen. Fin de la cita. Nada más, muchísimas gracias.